Entonces, dentro de los objetivos de la logística, a grandes rasgos, vamos a encontrar que tenemos que identificar una especie de trade-off o balance entre lo que es la satisfacción del cliente, la flexibilidad en la respuesta y los tiempos de respuesta y costo. Es decir, nosotros tenemos que maximizar en la medida de lo posible el nivel de servicio. Al tiempo que digamos que optimizamos o minimizamos los costos en los que nosotros debemos incurrir para poder garantizar esos niveles ideales de servicio. Asimismo, si nosotros tenemos, si generamos mayor flexibilidad en nuestra respuesta, digamos que si la cadena o la empresa está blindada o está digamos que blindada para prestar servicios para poder satisfacer la demanda de un cliente, de cierta manera puedes ir garantizando un nivel apropiado de servicio. Entonces aquí, por ejemplo, este es un ejemplo que es muy común dentro de mi campo de investigación, que es resiliencia, y que básicamente pues van a encontrar que la flexibilidad es una de las acciones, una de las estrategias que se puede implementar para aumentar la resiliencia en una cadena de suministro. Pero les puedo dar este ejemplo. Eh, Imaginen que ustedes tienen una cadena de suministro en donde básicamente, no sé, tienen 5 eslabones. Si ocurre, digamos, de alguna forma que se interrumpe, que se interrumpe el flujo debido a algún tipo de evento disruptivo, se hace un terremoto o se hace, no sé, un paro o se hace algún tipo de huelga o lo que sea, que hay un tipo de interrupción, digamos que si la empresa no es flexible o si la cadena de suministro no es flexible para poder afrontar ese tipo de situaciones, es decir, por ejemplo, un proveedor no puede garantizarnos el cumplimiento de nuestros pedidos, por lo cual nosotros tenemos que buscar más proveedores, o si no tenemos más proveedores que puedan suplir esas necesidades en el menor tiempo posible, lo que vamos a hacer es interrumpir el flujo de materiales en la cadena de suministro y va a terminar afectando al cliente final. Cuando el cliente final sea afectado, el nivel de servicio de la cadena de suministro también será afectado. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre, por ejemplo, que muchas de esas estrategias o acciones que pueden generar o aportar flexibilidad a la cadena también pueden ser muy costosas. Entonces, digamos que poder llegar a buscar un proveedor dado una situación de emergencia o de crisis puede ser más costoso en la medida que el proveedor, no sé, se puede encontrar un poco más lejos o no es el proveedor ideal porque digamos que las distancias que hay entre el almacén del proveedor y el almacén del cliente son muy grandes y eso implica que se tengan que pagar más costos. Entonces, siempre se tiene que buscar ese tipo de balance, siempre se tiene que buscar ese trade-off entre poder garantizar el nivel de servicio adecuado, siendo, digamos, flexible y desde un punto de vista un poco más estratégico, siendo resiliente, al tiempo en que nos tenemos que minimizar todos los tiempos y costos asociados con lo que implican estas acciones de flexibilidad y resiliencia en la cadena de suministro. Entonces, así es como ocurre la interacción de las actividades de la logística. Pues básicamente tenemos la logística, entonces dentro de las áreas de una empresa van a encontrar que tienen el área logística, el área de finanzas, el área de producción y el mercadeo. Es como les comentaba, mercadeo o el marketing no está dentro de lo que nosotros consideramos una operación logística, algo de hecho que tiene un enfoque un campo que tiene un enfoque más estratégico. Asimismo van a encontrar que ese enfoque estratégico está para dentro de áreas como las finanzas y la producción. A pesar de que son, a pesar de, digamos que una empresa de manufactura, tanto el mercadeo, la finanza y la logística lo que hacen es brindar soporte a la actividad misional principal que es la producción. La idea básicamente es que todas estas áreas se integren y al final termines con la satisfacción del cliente, que puedan generar satisfacción del cliente.
Y esta es la manera como se relaciona. Entonces básicamente vamos a encontrar que, por ejemplo en el ejemplo del mercadeo, del marketing, con la logística encontramos que tienen áreas comunes porque ambos de cierta manera tocan operaciones asociadas con las ventas. También ocurre lo mismo con la logística y la producción. Entonces, por ejemplo, en áreas como en producción, por ejemplo, se manejan temas como el control de calidad, la programación de la producción, el mantenimiento la planeación de la capacidad instalada y la fabricación como tal. Pero dentro de la logística y así al mismo tiempo en la producción se manejan esos temas, lo que es la programación de los productos o la planeación de los productos. Entonces, lo que recuerden, digamos que para planear las necesidades para hacer una planeación de mi producción, yo tengo que generar unos pronósticos de venta. Entonces, esos pronósticos normalmente se hacen desde el área de compras y entonces, o bueno, se hacen desde el área de ventas y a partir de esos pronósticos yo puedo hacer una programación adecuada de mis productos. Entonces, esa es la manera en cómo nosotros relacionamos las operaciones logísticas con las actividades de producción. También todo lo que tiene que ver con la distribución, el diseño de plantas y las compras en sí. Entonces, cuando nosotros garantizamos o hacemos o emitimos órdenes de compra que de cierta manera garantizan que existe un flujo de materiales entre clientes y proveedores, lo que podemos hacer es garantizar de que el área de producción tenga los materiales necesarios para poder desarrollar su normal operación. Entonces, también tenemos esas interfaces que se comparten con el área de marketing, que también tienen que ver con los servicios al cliente, los precios, el empaque, la ubicación de almacenes, cuál es, digamos que cuál es dentro de la logística también o dentro de la gestión de almacenamiento se van a encontrar que existen modelos de localización que lo que permiten es básicamente es determinar cuáles son las mejores posiciones para poder o las mejores ubicaciones para poder poner un almacén y de esa manera llegar al cliente o hacer al cliente para que, bueno, más que todo para que el cliente pueda acceder al producto de la manera más fácil posible. Entonces en general tenemos que la logística o todas esas operaciones que tienen que ver en la logística, que son los inventarios, el almacenamiento, el transporte, el procesamiento de orden tanto de pedido y de venta, de cierta manera afectan a otras áreas, pero también digamos que esas actividades se integran con lo que otras áreas de la empresa digamos, por las responsabilidades o las operaciones que se dan en otras áreas de la empresa. Entonces aquí podemos ver el ejemplo de la integración de dos empresas dentro de una cadena de suministro, el convenio de elaboración entre dos empresas para poder garantizar, digamos, lo que podemos entender nosotros como el flujo inverso de materiales en la cadena. Entonces, por ejemplo, aquí en este disculpen, bueno, aquí en este gráfico podemos observar, digamos, la relación que hay entre Hewlett Packard y DHL para poder garantizar las devoluciones de sus productos por garantía. Entonces, por ejemplo, los clientes de Hewlett Packard tienen alguna queja asociada con un producto en específico y entonces se genera una devolución. Entonces, esa devolución se tramita con el servicio técnico de Hewlett Packard, se lleva desde el punto de servicio técnico de Hewlett Packard, se lleva a un centro de distribución de DHL y de ahí se mueve hasta finalmente integrarse nuevamente al fabricante o a las fábricas de Hewlett Packard, donde de cierta manera se reincorpora el proceso productivo y se rescatan las piezas o los materiales que se pueden reutilizar.